Bueno, las nuevas tarifas que ha anunciado la ATTT han revolucionado las redes sociales desde ayer. Está con nosotros esta mañana David Ramírez, él es el director de Educación Vial, precisamente de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Don David, bienvenido. Feliz año, no nos habíamos visto. Gracias, feliz año, hermano. ¿Qué está pasando? Cuéntame un poco sobre esta iniciativa. ¿A partir de cuándo entran en vigencia? Bueno, de hecho estas tarifas o estas tasas van a entrar en vigencia a partir de que sale publicada en Gaceta Oficial. Okay. Esto tiene toda una historia, esto comienza el año pasado. Okay. El año pasado se hace un análisis de qué es lo que se está cobrando en cuanto a los vehículos que se importan nuevos, porque es importante señalar lo siguiente. Nosotros hemos visto en las redes sociales cierta confusión, la gente piensa que es con el revisado, no, es con los vehículos nuevos o los vehículos que se importen de segunda, que son para nuevos usuarios. Ahí es donde se van a aplicar estas nuevas tasas. O sea, cuando tú tienes que sacar un registro único vehicular. Cuando tú sacas el registro único vehicular, cuando estás registrando un vehículo nuevo, ahí es donde se aplica esta tarifa. Ok, y cuando le compras a alguien un carro, por ejemplo. Cuando le compras un carro a otra persona, no, porque ese vehículo ya fue importado, ya esa tasa la pagó. Obviamente el registro único vehicular tiene tasas por algún otro servicio que ofrece y ahí hay un incremento de 10 a 20 dólares. Pero esas son otras, digamos, otras acciones o otro movimiento que tiene el registro único vehicular. Aclaremos entonces, vamos a empezar por entender cuándo se saca un registro único vehicular. ¿En qué momento una persona tiene que sacar un registro único vehicular? En el caso que nosotros nos estamos refiriendo a vehículos que se inscriben por primera vez. O sea, surge la vida del vehículo cuando viene importado de un tercer país, nuevo o usado. En ese momento se registra en registro único vehicular, valga la redundancia. Pero si yo, Iván Donoso, tengo un carro que puse a la venta en internet y llegado David Ramírez y me lo va a comprar, en ese momento ya... No, ese vehículo ya en su momento, exactamente, ya está registrado. Solo es un traspaso. En su momento eso pagó su tasa y eso ya pagó lo que tenía que pagar. Y ahí nos aplica esa tarifa. Eso es solamente, y por eso tenemos que hacer el énfasis, solamente para vehículos nuevos o vehículos de segunda importados que vienen de muchos de países de Norte y Suramérica, ese es el tipo de vehículo que va a pagar esta nueva tasa. Hay una tarifa de acuerdo al precio del Por supuesto, vehículo. porque anteriormente se pagaba el 0.1%, ahora es proporcional al monto del vehículo. Okay. Por ejemplo, un vehículo que tiene un costo de 15.000 balboas, hasta 15.000 balboas, ese va a pagar una tasa de 100 balboas. Si el vehículo, por ejemplo, cuesta 100.000 balboas... ¿Cuánto pagaba antes ese mismo vehículo? 10 balboas. 10. O sea, de 10 se va a 100. Exactamente. ¿Por qué se subió tanto? Eso es lo que la gente se pregunta. Claro. Y eso es importante que la comunidad sepa por qué se incrementa de esa manera y por qué se hace esa verificación de tarifa. Porque algunos dicen... Puede que no sea tan alta la cifra, pero ¿por qué el incremento Pero fíjate tan que abismal? cuando tú te pones a ver el monto total, por ejemplo, del vehículo que estábamos hablando hace un momento, que son 15.000 dólares, 100 dólares, parece que no es nada. Pero es importante que la gente sepa. Hace un momento escuchaba yo al ingeniero Blandón, una persona que respeto mucho, que decía, ¿qué se va a hacer con esos dineros? Esos dineros se van a utilizar para varias cosas. La primera es que recuerden que la Autoridad del Tránsito tiene que pagar el subsidio del transporte público, sobre todo de Metrobús. Porque, por ejemplo, las personas ahora pagan 25 centavos en las rutas troncales. Realmente el precio de esa tarifa son 74 centavos. Esa diferencia la paga la Autoridad del Tránsito. Si una persona va por corredor, paga $1.25. El precio real es $1.64. O sea, esa diferencia nosotros la tenemos que pagar. Y aunque parezca mentira... ¿Cómo se ha venido pagando hasta ahora? Se ha venido pagando a través del presupuesto que la Autoridad de Tránsito tiene. Entonces, obviamente nosotros lo que tenemos que ver es cómo de alguna manera podemos subsidiar eso que el usuario, que es el que más se mueve, que es el 48% de las personas que se mueven en transporte público, nosotros podemos de alguna manera poder subsidiar y continuar con ese subsidio. Por otra parte, también nosotros tenemos que robustecer y reforzar la parte de señalización vertical y horizontal. ¿Qué es eso? Esa es las líneas de seguridad. Que es pésima. Aquí en Panamá. Que es pésima y definitivamente nosotros estos fondos los vamos a utilizar para poder reforzar eso, porque eso también tiene que ver con la seguridad vial. Pero ¿qué garantía hay de que eso va a ser así? Porque muchas veces se aumentan impuestos, se dice vamos a hacer esto y al final del camino... Así está definido. Lamentablemente habrán algunas otras ocasiones en que ha habido algún incremento de algún tipo de cosa y el panameño no sabe en qué se va a utilizar. Aquí sí nosotros estamos claros en qué se va a utilizar este ajuste de tasa o de tarifa. Entonces, lo tercero en que se va a utilizar es mejorando la vigilancia y control. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que reforzar la presencia de los inspectores de tránsito, tenemos que instalar dispositivos electrónicos para poder nosotros tener vigilancia 24/7. O sea, ¿van a haber más agentes de tránsito? Más inspectores de tránsito. Nosotros tenemos y vamos a incorporar vigilancia tecnológica a través de cámaras para poder nosotros estar monitoreando 24/7 los lugares sensitivos que hemos identificado donde hay mayor cantidad de accidentes. O sea, ese es el objetivo primario de esta actividad. Entonces, es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Esto ha sido ampliamente consultado
Y cuando decimos ampliamente consultado, recordemos que el Registro Único Vehicular ¿Con quién tiene se un... consultó? Ese es lo que le voy a decir. Tiene un comité permanente. Ese comité permanente lo conforma APADEA, que son los que tienen bajo sus hombros la venta de vehículos, de importación de vehículos. Ok. El MEF, la Contraloría y la Autoridad del Tránsito fue consultado por ellos, pusieron sus consideraciones, fue sometido a la consideración de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito. O sea, los vendedores de autos nuevos no pusieron ningún Pusieron pero. sus consideraciones y fueron tomadas en cuenta en este documento. Ok. Entonces, consultó también a través de la Junta Directiva. La Junta Directiva lo forman 4 representantes del usuario, 4 representantes de los transportistas y ahí hay representantes del gobierno. Eso también fue sometido a consideración de la Junta Directiva. Por otra parte, no conforme con eso, se publicó, de acuerdo con la ley de transparencia, se publicó en uno de los diarios de la localidad, que fue el Diario del Siglo, por 2 días seguidos, para que las personas pusieran su consideración. O sea, ha sido consultado y aprobado por la Junta Directiva, aprobado por el Registro Único y ya se publica pues oficialmente. ¿Cuándo esto entra en función? A partir de que se ha publicado en Gaceta Oficial. Ok, entonces, en base a esos 3 puntos específicos que me has mencionado, Ajá. Llegaron a la conclusión de que el aumento que se requería era el que se ha hecho efectivamente. Es correcto. Por ejemplo, de 10 a 100 Es entre correcto. cautos que van Entonces, porcentualmente hasta $15,000. nosotros pasamos de 0.1 a 1% en el caso de vehículos de $15,000. Ok, en el caso de los carros de importación, solamente se incrementa un porcentaje específico? Los carros de importación De tienen, segunda, me refiero. sí, de importación de segunda tienen una tasa fija de $500, pero en caso de que Esa es la cuando que se estaba hace- vigente en este momento. Eso no estaba vigente. Ellos, No. ellos pagaban otra tarifa que, si me permites un momento, la puedo Porque la gente quiere consultar. saber cuáles son las variaciones. Claro, las reales. variaciones. Estos vehículos antes pagaban, déjeme ver, actualmente van a pagar 500 balboas y van a tener una variación. Si si el monto base de esto supera los 500 balboas, se va a aplicar una tasa del 2%. Es importante destacar que estas modificaciones no afectan ni al sector ni al sector productivo ni al transporte público. Eso se queda exactamente igual. Para particulares. Para los Exactamente, que están en el negocio. solamente para vehículos O el particulares. que lo trae para uso propio también. Exactamente. así Pero, es. por ejemplo, ¿cómo saber, dependiendo del precio? Porque entonces, los carros que uno importa de segunda no todos tienen el mismo valor, o sea, el mismo precio. ¿Cómo se va Generalmente, a tasar eso? generalmente esos vehículos de segunda cuando se importan se declaran con un valor muy bajo. Entonces en ese valor muy bajo lo que se le va a aplicar a ellos son $500. En caso de que ese valor que ellos estén declarando supere los $500, se aplicará una tasa de 2%. Pero esos $500 es aparte del impuesto ese de importación y del... Sí, eso no tiene nada que aduana y ver, todas es un estas tema de cosas. aduana. Esto es una tasa que se aplica cuando se registra el vehículo en Registro Único Vehicular. O sea, que son $500 adicionales de lo que ya se está pagando. En este momento. Exactamente. O sea, recordemos que cuando la persona inscribía el vehículo en el Registro Único Vehicular, de todo modo tenía que pagar una tasa. Ok. Esta tasa, en ese caso de vehículos de segunda, se ha incrementado a 500 balboas. Ok, ¿qué pasa con los autos entonces después de $15,000? Los carros en caso de que superen los 15,000, nosotros tenemos toda una tasa, ¿no? Creo que si es el del vehículo, 1%, ¿no? Claro, De si 15 el a vehículo 50. deje de hasta $15,000 va a pagar 100 balboas. Ok. Si es de 15,000 a 50,000 va a ser 1%. Ok. Si es de 50,000 a 85,000 es 1.25 y si es de 85,000 o más va a ser de 1.5% del costo del vehículo. Esos son los montos que se han establecido. Y eso en el momento, por ejemplo, que uno va y compra el carro de agencia, por ejemplo, si es un carro nuevo, ¿eso va a estar incluido en el costo del carro? Por supuesto, ¿Se va a las canalizar a empresas- través de la las empre- agencia, lo va a exacto, las cobrar em- o hay que pagarlo aparte? No, las empresas que venden generalmente cuando tú compras un vehículo nuevo, ellos se encargan de todo el trámite, incluso de la placa. Ok. Entonces, dentro de los costos que ellos te van a calcular, va a estar considerado el monto que tienen que pagar para poder inscribir el vehículo. Generalmente ellos se encargan de todo ese trámite para entregarte solamente la tarjeta que finalmente tiene el propietario del vehículo. ¿Cuándo me dijiste que se va a publicar esto en Gaceta? Bueno, esto tiene un proceso, esto es muy probable que esto ya esté en el proceso y en su recorrido, así que lo más probable es que en las próximas emisiones de la Gaceta Oficial esto esté saliendo. No tengo la certeza de cuándo va a salir publicado en Gaceta, pero lo importante es que la comunidad sepa que una vez publicado en Gaceta Oficial, entra a regir oficialmente. Inmediatamente. Exactamente. O sea que vamos a ver en los próximos meses pues un aspecto distinto de la ciudad también a partir de estos cobros adicionales que se van a dar. Es importante señalar que esto mágicamente no va a ser un cambio. Esto tiene un proceso. Recuerden que Claro. para nosotros poder hacer esa mejora tiene que haber un proceso de licitación de compra, por ejemplo, dispositivos tecnológicos. Tiene que haber contratación del personal que nosotros queremos, pero sí lo que va a tener efecto inmediato es en las tarifas de los usuarios que están utilizando el sistema de transporte público llamado Mi Bus, que es de hecho una tarifa subsidiada. Ok.
Tú eres el director de Educación Vial de la Autoridad de Tránsito y Sí, si Transporte me permiten, Terrestre. quisiera hablar un poquito sobre ese Sí, tema. es que te iba a preguntar, porque vemos que se siguen dando accidentes, se siguen dando atropellos, pareciera que las personas no están pues tomando las precauciones fíjate necesarias y la conciencia que se necesita. Por supuesto que sí. Nosotros el año pasado, el año 2015, logramos llegar a más de 200 escuelas en colaboración y coordinación con el Ministerio de Educación, a más de 43.000 niños. El año anterior, que fue el 2014, llegamos a 12.000 niños aproximadamente en 100 escuelas. ¿Qué ha sido el cambio? Nosotros hemos formado 24 funcionarios en la UDELA, que es una universidad pública que nos ha permitido, a través de un convenio que firmamos con ellos, tener un diplomado. Reforzamos ese diplomado con más funcionarios y hemos podido llegar a más escuelas. Nosotros formamos un comité que ha estado trabajando con el MEDUCA todo el año pasado, revisando las guías. Tenemos 3 guías ya listas y esas guías nos van a permitir a nosotros que durante este verano nosotros podamos comenzar a formar a los profesores, maestros o supervisores que se van a encargar entonces de permear toda esa información a los maestros que dan clases en los salones, de tal suerte que nosotros podamos tener la educación vial como eje transversal desde prekinder hasta sexto año, media y premedia como se le llama ahora. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros que en muy poco tiempo nosotros vamos a tener una nueva generación de panameños que van a tener formación en educación vial, desde que son muy pequeños hasta que son adultos o adolescentes que ya van a tener el derecho constitucional o el derecho legal de poder tener el privilegio de una licencia de conducir. Nos va a asegurar a nosotros que a través de todo el proceso educativo del estudiante, él esté escuchando sobre prevención, sobre cuáles son las normas de conducción que debe tener, cuál debe ser la conducta que él debe mantener dentro de un vehículo de transporte público cuando camina en las aceras. Porque una de las cosas que hemos detectado nosotros es la siguiente: el peatón ni siquiera sabe cruzar la calle de manera correcta. Generalmente la gente camina en el mismo sentido del flujo vehicular, cuando debe ser en sentido contrario al flujo vehicular. Que veas el carro venir de Por frente. supuesto que tú dejas el carro venir. Y claro, es importante que la gente sepa que si camina en la acera, porque es su costumbre, porque vive en algunos lugares donde está forzado a caminar en la vía, entonces él debe utilizar ropa clara para poder que refleje la luz, sobre todo en la noche. Hemos encontrado muchísimas veces que las personas cruzan en lugares donde no tienen buena visibilidad, que van con ropa oscura y no toman las prevenciones del caso. Entonces nosotros le estamos apostando fuertemente a la prevención. Obviamente el tema de seguridad vial tiene otros pilares, como es la sanción que lamentablemente tenemos que seguir aplicando. Habíamos hablado hace un tiempo atrás, se había comentado de las sanciones que los inspectores de tránsito iban a multar a los peatones que no utilizaran los pasos peatonales, por ejemplo. ¿Eso se está dando? Bueno, de hecho es una potestad y una facultad que tiene la Policía Nacional a través de la corregiduría. La policía puede llevar a una persona prendida. No es la ATT. La ATT no tiene lo que nosotros podemos hacerle un llamado de atención y una sanción moral, pero la sanción pecuniaria la tienen que hacer los corregidores. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es, a través de esta docencia que estamos llevando a las escuelas y colegios, estamos incorporando también a los padres de familia, de tal suerte que los padres también estén involucrados. Pero fíjate, un fenómeno que nosotros estamos viendo muchísimas veces cuando estamos en un aula de clase, porque yo he participado personalmente, los niños dicen que mi papá tiene esta conducta o tiene aquella. Entonces, eso nos tiene el mensaje de nosotros, que los papás también tienen que formar parte de esos equipos que están recibiendo información. Nosotros le llamamos eso, es un proceso que nosotros le llamamos padre-escuela, de tal suerte que nosotros podamos incorporar a los padres y de alguna manera se conviertan todas estas personas que nosotros estamos formando en ente multiplicador, en su círculo amigo, en su círculo familiar, con sus hermanos, los niños, por ejemplo, con sus primos y familiares, de tal suerte que nosotros poco a poco tengamos esa nueva generación de personas responsables. David, una de las quejas que tienen a veces los conductores es que, pues, de alguna manera los inspectores del tránsito, llámense de la ATT o de la policía, pues sugieren el pago de la coima para no recibir una boleta. ¿Cómo se maneja esta situación dentro de la ATT? ¿Hay alguna manera de que por se esté supuesto creando que sí, conciencia si un de los ciudadano siente que ha sido abusado de su derecho, él tiene todo el derecho, y perdonen la redundancia, de marcar 311 y a través del 311 él puede poner su queja, sea por ese posible acto de corrupción o sea por alguna deficiencia, por algún exceso de tarifa, por algún mal servicio de transporte público, siempre cuentan con el 311, en donde nosotros tenemos todo un equipo de funcionarios preparados y listos y prestos a servirle a la comunidad para poder responder esa queja. Así que nosotros lo que le invitamos es que el ciudadano ponga su queja y nosotros hacemos la investigación. Pero dentro de la misma institución, este es un tema o un punto que se aborda entre de la dirección hacia los inspectores. Por supuesto que sí, nosotros que deben asumir. Por supuesto, y nosotros de hecho estamos desarrollando y hemos desarrollado toda una serie de charlas, de seminarios para hacer conciencia de nuestros funcionarios, de tal suerte que no solamente esto sea un tema que no esté contaminando a nuestros funcionarios, sino que también nosotros atendamos al público de manera correcta.
ese tema de relaciones interpersonales, de atención al cliente, es muy importante para nosotros y de hecho el año pasado con la Procuraduría logramos un seminario para todas las cajeras, de tal suerte que nosotros vayamos teniendo las herramientas necesarias para poder manejar las situaciones que se dan cuando tú tienes que manejar público. Porque muchísimas personas que van a la autoridad del tránsito lamentablemente no van de buen humor porque tienen que pagar, nadie le va a pagar una sanción, nadie llega feliz a pagar una nadie multa, llega ¿no? feliz a pagar, entonces ellas tienen que desarrollar esa habilidad para poder tratar con este público que tiene todo el derecho de ir a instalaciones a pagar su sanción. Claro, el tema de las grúas, ¿cómo se está manejando esto? Bueno, el tema de las grúas se está manejando a través de la plataforma 311, gracias a Dios nosotros una vez que hicimos este cambio ha hecho un giro sustancial, yo diría de 180 grados, porque esas quejas que teníamos antes de algunas componendas y algunas cosas que se estaban haciendo, gracias a Dios esas quejas han desaparecido. Como nosotros dijimos cuando se lanzó esta iniciativa, hemos promovido la transparencia. Ahora una persona que tiene una situación de campo, y recuerden que solamente la grúa la llama el inspector o el agente cuando el ciudadano ha violado el reglamento de tránsito, no cuando tiene una colisión. Cuando tiene una colisión los seguros se hacen cargo de eso. Llama al 311 y el 311 tiene en su plataforma, separado por zona, a todas las empresas que están ofreciendo el servicio de grúa. Entonces, aleatoriamente o en orden, dependiendo de quién fue el último llamado y dependiendo del sector, llama a la empresa de grúa para que le haga la asistencia al ciudadano que su vehículo lamentablemente tiene que ser remolcado porque ha incumplido el reglamento de tránsito. Muy bien, hasta aquí llegamos. David, muchas gracias por la visita. Con muchísimo gusto. David Ramírez, director de Educación Vial de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, pues explicando varios temas interesantes esta mañana acá en Next Noticias.